contacto ahora rápidamente con el abogado constitucionalista Félix Lonegro, que es docente, ensayista. Muchas gracias a Santiago Fioriti por la producción de la nota. Es reconocido, Félix, por su análisis jurídico en la actualidad, siempre política institucional del país. Buen día, doctor, gracias por atendernos. Sergio Eiben lo saluda desde San Juan. Un gusto saludarlo. Igualmente. Bueno, a ver, reforma laboral, reformas de imputación para los menores digamos, son los temas nuevos. Obviamente la reforma laboral va a ser apelada o va a ser puesta en ámbitos de la justicia, han dicho los sindicatos. ¿Hay algún riesgo de que, como dicen los sindicatos, esto, riesgo para el gobierno, ¿no? Se considere inconstitucional, y cuál sería el tiempo que se necesita para que eventualmente este tránsito llegue a la Corte? ¿Cuál es el pronóstico que usted tiene desde el punto de vista de su conocimiento constitucional, doctor? Bueno, estamos aquí en pleno proceso de formación de la ley, esta famosa ley de reforma laboral. Sí. Todavía sigue siendo un proyecto hasta que esta semana el Senado eventualmente, siendo Cámara Revisora, apruebe con la modificación, la eliminación del artículo 44, que tenía que ver con la disminución, la omisión de pago por accidentes laborales. Bueno, eso queda fuera. Yo le diría lo siguiente: se me pregunta sobre inconstitucionalidades o inconstitucionalidad de esta ley. Como toda ley puede ser llevada a los tribunales siempre que haga acreditar que está afectado por esta norma. Si la pregunta es, ¿hay posibilidades de que alguien puede ver alguna inconstitucionalidad en este texto? Yo diría, hay una inconstitucionalidad que no tiene directamente que ver con los trabajadores, pero que formalmente es muy clara, y es la más clara a mi juicio. Tiene que ver con el capítulo impositivo. Usted sabe, esta ley toca algunos, por ejemplo, reduce algunos impuestos del IVA para insumos de instrumental de riego pecuario, pongamos, o para algunos electrodomésticos. Esos son impuestos coparticipables. Y todas las leyes que tengan que ver con temas impositivos deben empezar en la Cámara de Diputados. Y esto empezó por la Cámara de Senadores. Con lo cual, eventualmente, ese capítulo, desde el punto de vista teórico, más allá de que alguien lo plantee o no, es inconstitucional. Ahora, si después la pregunta es, ¿dónde se puede ver otra inconstitucionalidad? Muchos dicen en el derecho de huelga. Cuando se restringe el derecho de huelga para los sindicatos, está garantizado en el artículo 14 bis de la Constitución. Yo lo desmiento categóricamente. ¿Qué cosa? ¿Que el derecho de huelga está contemplado en la Constitución? No. Es el artículo 14 bis, segundo párrafo, es un derecho de los gremios. Como todo derecho, los que están contemplados en la Constitución se ejercen de acuerdo y conforme a la reglamentación que las leyes establezcan. Mientras haya una ley que restrinja o reglamente el derecho, mientras esa restricción sea razonable, y acá entramos en un terreno subjetivo, esa reglamentación es válida. Y la verdad es que si uno mira este texto, lo que está haciendo es restringir el derecho de huelga cuando se trata de servicios públicos esenciales. Y esto de restringir el derecho de huelga en servicios públicos esenciales va de la mano de lo que sostiene la Organización Internacional del Trabajo desde 1919. Así que yo no veo realmente en esto haya inconstitucionalidad. No, la inconstitucionalidad está en que aquí hay derechos de los trabajadores que se vulneran, y por lo tanto se afecta el principio de progresividad. Es decir, cada vez las condiciones para los trabajadores tienen que ser mejores. Sí. Y acá han empeorado. Eso afecta a la Constitución. Bueno, a ver, vamos a analizarlo bien. ¿Qué cosa de la Constitución afecta? No, afecta a tratados internacionales. ¿Cuáles? La Convención Internacional del Trabajo. Sí. Bueno, pero no tiene jerarquía constitucional la Convención Internacional del Trabajo. Sí, como todo convenio, es superior a las leyes. Entonces, acá estamos viendo concretamente que si llegáramos a la conclusión, o si la jurisprudencia llegara a la conclusión, de que esta ley disminuye los derechos de los trabajadores, o en algún punto lo hace, entonces podría estar yendo en contra
de una norma que tiene jerarquía superior, que es la Convención Internacional. Pero esto es subjetivo, porque acá lo primero que tenemos que preguntarnos es, los esta nueva ley, ¿van a ganar menos? ¿Van a tener menos vacaciones que antes? Se les modifican y se les empeoran sus condiciones de labor. Se dejan de lado principios como, por ejemplo, la igual remuneración por igual tarea. Algunos podrían decir, y las indemnizaciones. Y en ese caso... Bueno, a ver, es cierto, el día de mañana, si algún trabajador que empieza una relación laboral, que ya está ahora en plena vigencia de su relación laboral, es despedido, sí, va a tener una disminución porque el sistema de indemnizaciones ya no contempla como base las vacaciones, el aguinaldo, por ejemplo, o los premios por productividad. Entonces alguno podría decir, y eso sería, eso es una afectación a un derecho. Bueno, a ver, la OIT prevé que la progresividad puede ser dejada de lado en la medida que se justifique, el Estado justifique adecuadamente por qué motivo en algún punto deja de lado esa progresividad. Y en este caso el Estado podría decir, es necesario que los trabajadores ya no tengan miedo a contratar, porque si no se está perjudicando a toda la clase trabajadora. A ver, yo te digo la verdad, pareciera que yo estoy a favor de la ley. No, yo lo que señalo es que no hay inconstitucionalidades a mi juicio en esta ley, salvo la que le señalo en positivo. Lo que sí les puedo decir es que a mí esta ley en algunos puntos no me gusta, pero no me gusta porque creo que no está bien que a los trabajadores se les pague en dólares, o se les pueda pagar en dólares, o en especie. No está bien que se haya vulnerado la ultraactividad de los convenios, es decir, que si un convenio se vence, no se apruebe automáticamente, porque en ese caso a los trabajadores, mientras se renegocia, se les va a aplicar la ley de contrato de trabajo, y si esa ley es menos beneficiosa que el convenio, ahí podría haber un conflicto laboral. No me gusta que eliminen los estatutos profesionales, por ejemplo el de ustedes, el estatuto de los periodistas, o el de los viajantes, sí, o el de los panaderos. Esos estatutos por ahí tienen algunas disposiciones que son más ventajosas para los trabajadores del área. Ahí podría venirse algún planteo judicial. Pero yo no creo, sinceramente, que esta ley sea ni lo que dice el gobierno, que es el paradigma de la revolución laboral en la Argentina. No le tocan un peso a los sindicatos, por empezar. Y tampoco creo que sea, como dice la oposición, que es regresiva, que es la peor ley laboral de la historia. Sinceramente, yo lo que advierto es que hay alguna cosa que cambia, pero no veo grandes cambios en esto. Me parece que, obviamente, la política profundiza todas estas grietas y extrema los fundamentos o los argumentos para criticarla o para defenderla. No veo que sea ni una cosa ni la otra. Doctor, pero, a ver, está la vieja discusión, eso de que en su momento, en 1930, la Corte Suprema de Justicia de la Nación no declaró ilegal el golpe militar, por ejemplo, contra Irigoyen. Y estamos viendo que en estos días, justamente en el concepto de la Corte Suprema de los Estados Unidos, le han volteado todos los aranceles o el sistema de aranceles que quería imponer el presidente Donald Trump. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos, de peso de estas dos cortes y su instrumentación práctica, ¿no? Evidentemente nuestra Corte Suprema tiene en ese fallo que se conoce en la doctrina como facto, que justificó de alguna manera el golpe contra Irigoyen el 6 de septiembre de 1930. Es cierto, es un punto negro para nuestra Corte, pero el hecho de que las instituciones hayan sido alguna vez marcadas por un hecho negativo no significa que siempre y para el futuro tenga que llevar como estigma ese error que se ha cometido en algún momento. La verdad es que nuestra Corte Suprema de Justicia desde hace algún tiempo ha adoptado algún criterio de independencia respecto del poder político
No quiero decir que no tenga la Corte a veces tendencia a hacer un poco de política, porque si hay un órgano que dentro del Poder Judicial tiene una cuota de poder político, es la Corte Suprema, pero por ejemplo en esto de manejar los tiempos, en esto de decir, bueno, tengo que tratar un tema y por ahí una vez lo postergo porque políticamente no conviene. Por caso, el decreto 70 de Milei, que está sin tratarse en la Corte todavía, pero también está sin tratarse en el Congreso de la Nación. Sí, claro. Y nuestro régimen de control político, de control judicial de la constitucionalidad de las normas, viene justamente de la Corte norteamericana, que para nosotros es un ejemplo y es una referencia en materia de jurisprudencia y en materia de continuidad y de custodia de la seguridad jurídica y del Estado de Derecho. Ahora, este fallo de la Corte ha sido, de la Corte norteamericana, ha sido claramente un posicionamiento contra un hombre que, como todo régimen populista, quiere llevarse puestas las instituciones porque entiende que él es más importante que las instituciones mismas. Entonces, en algún punto la Corte le ha dicho, no señor, usted esto no lo puede hacer, más allá de las consecuencias económicas que este fallo pueda tener, usted esto no lo puede hacer porque en un estado de tributos, según la Constitución norteamericana, y esto es a partir inclusive de la Carta Magna de Juan Sin Tierra, 1215, es un principio liminar del derecho constitucional, no hay tributo sin ley. Entonces la Corte ha hecho valer, frente a un hombre que políticamente es muy fuerte, frente a un hombre que ha tenido un gran apoyo popular, la Corte se ha plantado diciendo somos la columna, somos la defensa de las instituciones. Es un caso de una enorme relevancia, que sirve como ejemplo para que nuestra Corte siga en el camino de esa independencia que a mi juicio hoy ha logrado respecto del poder político, más allá de que sus integrantes puedan ser designados o no por el presidente anterior o no. Fíjese que en el caso de Trump, la Corte norteamericana está integrada por 9 miembros, 6 conservadores, que son de la línea de Trump, y 3 demócratas, y sin embargo la Corte ha dicho esto es derecho y por lo tanto nosotros nos pronunciamos jurídicamente sin importar quién esté allí en el Poder Ejecutivo. Me parece de una enorme trascendencia y es para tomar como ejemplo. Y ahí se marca la diferencia entre Estados Unidos, por ejemplo, y los gobiernos donde directamente hay una dictadura, donde el presidente, la Corte le ha demostrado, digamos, de Estados Unidos a Trump que no puede hacer lo que quiere. Claro, exactamente. Es decirle al mundo, es un país que puede haber líderes muy fuertes, pero antes que el líder están las instituciones, está la seguridad jurídica, el Estado de Derecho. Él se desdibuja enseguida cuando hay un gobernante autócrata que pasa por encima de las instituciones. Realmente el mensaje es fantástico, desalentador y es digno de ser imitado. Doctor Lonegro, muchísimas gracias por el contacto. Ha sido usted muy gentil. Muchas gracias. Alta en el aire, potente en la tierra. Alta en el aire, potente en la tierra. 89.3 desde San Juan, la radio de la opinión pública. A ver, es un presidente que... Sinceramente, hace tiempo que nadie espera en la vereda de enfrente, cruzando el bulevar, congelado en la frente. Aunque me beses la boca no es suficiente,